Muy buenas, mis amados amigos y familia, o familia y amigos. El orden no importa. Vamos a continuar en el día de hoy escudriñando el Apocalipsis para tener un entendimiento de lo que está sucediendo en el día de hoy. Estamos en mayo, año 2020. Estamos en medio de la pandemia del coronavirus y estamos en cuarentena. Dios tiene control de todas las cosas y Él ha dado su palabra para que nosotros estemos preparados en este tiempo. Nos corresponde en el día de hoy examinar el mensaje a la iglesia en Esmirna. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vamos por parte. Aunque vamos a verlo todo mejor para entonces hacer algunos énfasis y entrar en el mensaje que hay en mi corazón para la iglesia en el día de hoy. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito Dios. Yo quiero empezar esta porción de enseñanza enfatizando lo que dice al final el mensaje a Esmirna. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje está dirigido a la iglesia en Esmirna, pero el Señor enfatiza en esta porción que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente a la iglesia en Esmirna, sino a todas las iglesias. O sea, lo que el Señor está enfatizando es que el Espíritu tiene un mensaje para las iglesias que estamos en los últimos tiempos, la iglesia actual. Entonces, es necesario tener oídos de oír para escuchar lo que el Espíritu tiene para decirnos en este tiempo. El mensaje tiene que ser del Espíritu, no del hombre, sino del Espíritu. Para ello es necesario entonces tener oídos de oír, estar afinado nuestro oído espiritual. Ya sobre esto nosotros hablamos en anteriores videos. No vamos a quedarnos en ello, sino solamente enfatizar de que el mensaje para este tiempo, la interpretación de las escrituras en el Apocalipsis es del Espíritu y el Espíritu nos da el mensaje que nosotros necesitamos para este tiempo, para estar fortalecidos y asimismo preparados para las cosas que vamos a enfrentar próximamente. Dicho esto, ahora vayamos al texto del mensaje completo en este caso, la iglesia en Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pequeña tal vez, no tenía mucha fuerza, no tenía mucha riqueza, pero tenía al Señor y tenía su palabra. Pero estaba sometida a tribulación. Y todavía el Señor les dice, van a ser sometidos aún a más tribulación y a mayor tribulación. Entonces, aquí lo primero es, como ya mencionamos anteriormente, a todas las iglesias el Señor se les presenta y se les manifiesta conforme a la necesidad de la iglesia en su momento. En este caso, se le está presentando a la iglesia que ha de sufrir persecución en nuestros tiempos como el primero y el postrero.
el que estuvo muerto y vivió. Aquí hay un mensaje de fe y de esperanza. El Señor le dice a la iglesia en este tiempo: yo experimenté muerte, pero he aquí que vivo. Vencí a la muerte y ahora vivo eternamente para mi Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Entonces el mensaje es: no teman a la muerte que les puede tocar o les puede alcanzar en medio de la tribulación que ha de venir para la iglesia en este tiempo. Porque la iglesia, bien lo dijo el Señor, ha de padecer persecución en los tiempos finales. Actualmente en el mundo, alrededor de 200 a 300 millones de creyentes, aquellas personas que invocan el nombre del Señor, están siendo perseguidos en diversas partes del mundo. Sobre todo en China, en Corea del Norte y en varios países de África y de Medio Oriente, sobre todo. Poco se ve la persecución en el área de la iglesia, en el área de Europa y en el área occidental, en el caso en América. Hay persecución, pero no tan violenta como lo hay actualmente en estas regiones. Entonces, que para este tiempo no es de sorprender a la iglesia de que esté sufriendo persecución. Pero hay que enfatizar. Vamos a ver lo que dice Mateo 24. Porque el mensaje del Señor a la iglesia es que va a sufrir persecución antes de que sea levantada en las nubes para recibir al Señor. Así es que debemos estar preparados para ello y no tener temor, sino la confianza en el Señor que nos ha llamado. Si nos toca a nosotros ser perseguidos, incluso dar nuestras vidas a causa del testimonio que tenemos de nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, pues tendremos que enfrentar esta bienaventuranza, porque es una bienaventuranza si permanecemos fieles hasta el final. O sea, no claudicar de nuestra fe bajo ninguna circunstancia. Nosotros como iglesia del siglo XXI, en este tiempo, año 2020, debemos estar preparados tan pronto se levanta la pandemia, sino la cuarentena, a salir y a dar testimonio de Jesucristo. Hablar a la gente de que el tiempo está cercano. Se está acabando el tiempo de los gentiles. Se está cerrando la puerta de la salvación para los gentiles. Ese es el mensaje que la iglesia debe anunciar con poder y gloria en el tiempo que estamos nosotros viviendo cuando salgamos de la cuarentena. Esto va a traer consecuencias, va a traer persecución, porque el espíritu del anticristo está operando en nuestros gobiernos, está operando en nuestras autoridades, está operando desde la ONU para acallar a la iglesia, para que siga avanzando las tinieblas en el mundo. Pero la iglesia tiene que levantarse a anunciar las buenas nuevas, sin importar las circunstancias en las que estamos viviendo. Esto va a traer como consecuencia que vamos a recibir persecución, de una forma o de otra. En este caso, a la iglesia de Esmirna se le está diciendo de que va a padecer persecución por poco tiempo, breve tiempo, 10 días. Puede ser 10 días calendario, puede ser 10 días simbólicos. Poco tiempo, sí será poco tiempo. Incluso habla de que esta persecución demandará la vida de los creyentes, pero que debemos tener confianza porque así como Cristo murió y resucitó, nosotros también, si nos toca morir por nuestro testimonio, debemos tener la esperanza de que moriremos, pero resucitaremos, al igual que Él, y estaremos con Él eternamente y para siempre. Esa es nuestra esperanza. Mire lo que dice Mateo 24 con respecto a los últimos tiempos. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, qué casualidad, no es casualidad, en el monte de los olivos es el lugar donde Cristo Jesús regresará a la tierra,
pondrá sus pies sobre este monte y este monte se va a partir. Él está ahora sentado en el monte en el cual él va a regresar. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ellos le preguntan al Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? La respuesta del Señor debe entenderse en este contexto. Que lo que Él va a decir ahora, que no lo vamos a leer todo, sino una parte, se habla al final, está hablando del final de los tiempos, el fin del siglo. Cuando ya, pues, estamos a punto de que Él regrese otra vez a poner sus pies sobre Jerusalén, en el caso del Monte de los Olivos. Entonces el Señor habla de varias cosas que han de suceder. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, miren que nadie les engañe, ya sobre esto hablamos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que nadie los turbe. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor comienza aquí a desarrollar las señales que sucederían en los tiempos del fin, los tiempos finales. Y las primeras señales que Él menciona aquí, dice, es necesario que estas cosas ocurran. Claro que son necesarias que ocurran. Pero dice, todavía no es el fin. Les está hablando los tiempos previos al fin, pero en los tiempos finales. O sea, aquí vale la pena recalcar lo siguiente. Los tiempos del fin se iniciaron en el año 1948. Esto que lo estoy adelantando, lo vamos a ver cuando entremos en los sellos, cuando el Señor abre los sellos. Vamos a explicar por qué estamos diciendo esto. A partir del año 1948, cuando nace la nación de Israel como nación, como Estado, se inicia el conteo de los tiempos finales. Y lo vamos a ver cuando entremos pues en Apocalipsis 6. Hasta allá, esperemos y veamos estas señales que habla el Señor de los tiempos del fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vuelvo y repito, estas señales se refieren a los tiempos del fin, del año 1948 a nuestros días. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Principios de dolores. Refiriéndose a los dolores de la mujer que está encinta, que está por dar a luz. Entonces él continúa diciendo, entonces, después que pasen estas señales, entonces os entregarán las señales de principios de dolores. Ahí vienen otras señales que ya hablan de dolores más frecuentes casi al final del parto. Entonces dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso es que se va a dar la persecución en este tiempo para la iglesia. Porque los que somos de Jesucristo, los que tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, somos de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pasada esta cuarentena nos vamos a levantar a anunciar que el Señor viene pronto. He aquí, es necesario que la gente se arrepienta porque el Señor viene, las señales se están cumpliendo y deben arrepentirse para que sus pecados sean borrados. El mensaje de la iglesia en este tiempo, cuando se levante la cuarentena, va dirigida por el Espíritu en esa proclama. El Señor está a las puertas, viene pronto, arrepiéntanse. Porque estas señales, la pandemia, las pestes, son señales del fin, son señales que están anunciando su pronta venida. Ese será el anuncio y esto traerá escozor en aquellas personas que la escuchen. Otros escucharán y se arrepentirán y se entregarán al Señor. Que esto es lo que el Señor espera de la iglesia, que cumpla con este ministerio. Entonces dice, muchos tropezarán entonces.
y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí está hablando de que la iglesia, en nuestro tiempo y en el momento en que comencemos nosotros a anunciar la pronta venida del Señor, se van a levantar profetas falsos que dicen que eso no es así. Van a contradecir el mensaje, incluso no solamente profetas, sino muchas iglesias que han sido contaminadas por estos falsos profetas, también reaccionarán en contra de este mensaje porque dirán que es un mensaje muy fuerte, es un mensaje de temor, es un mensaje de miedo a la población. Y lo que hay que hablarles es de prosperidad, hay que hablarles de paz, hay que hablarles de amor. O sea, habrá una contradicción en las iglesias, en diversas iglesias, en cuanto al mensaje que el Señor ha de pronunciar a través de la iglesia que le es fiel. En este caso, la iglesia de Esmirna. Porque la iglesia de Esmirna también es, como decir, una figura de la característica de la iglesia de los últimos tiempos, que será perseguida en base a su anuncio, en base a la proclama que estaremos realizando en cuanto a la pronta venida del Señor, que faltará poco tiempo para que seamos levantados en las nubes en el arrebatamiento. Y esto traerá conflicto en cuanto a mucha teología que está infiltrada, teología engañosa, que se ha infiltrado en las iglesias, y esto es lo que producirá que unos se entregarán unos a otros, y dicen, no, yo no soy de ese grupo. Ellos en esa iglesia, en tal lugar, van a señalar quiénes son los que estamos conforme al testimonio de Jesucristo, y seremos llevados a la persecución. Vuelvo y repito, no todos los perseguidos morirán, pero sí seremos perseguidos por la ley, por estar tal vez produciendo temor entre la gente en medio del coronavirus y la pandemia que estamos viviendo. Porque se querrá de que se le anuncie a la gente cosas buenas que han de venir si venimos a Dios y nos arrepentimos, las cosas se van a calmar y Dios va a traer prosperidad a esta nación. Todo ese tipo de mensaje va a estar surgiendo dentro de las iglesias, pero el mensaje debe ser: aquí el Señor viene pronto. Arrepiéntanse de sus pecados, porque si no perecerán eternamente si sus pecados no son perdonados. Ese debe ser el mensaje de este tiempo, que es el último tiempo que tenemos. Y el Señor nos va a respaldar con señales poderosas, porque su gloria será sobre nosotros. Si estamos nosotros llenos del Espíritu Santo, estamos nosotros siendo guiados por el Espíritu de Dios, vamos a ser respaldados desde los cielos por el Señor con señales y prodigios. Este es tiempo de preparación de la iglesia para que cuando salgamos a proclamar las buenas nuevas. Entonces dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces es necesario que en este tiempo tengamos claro cuál es nuestro norte. Anunciar el Evangelio con poder. Anunciar el Evangelio en todo momento, porque el tiempo es corto, cortísimo. Entonces, esto va a traer choque, incluso entre las iglesias. Iglesias que andan bastante torcidas y contaminadas a causa de lo que esta iglesia también padeció. Y vamos nosotros a hacer referencia a ello. Entonces, volviendo a Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras, en el versículo 9, y tu tribulación. O sea, ya estaban en tribulación. Las obras eran conocidas del Señor y el Señor las aprueba. Eran obras de fe, eran obras de esperanza, eran obras de testimonio de Jesucristo en medio de la situación que ellos estaban viviendo. Entonces dice: y tu tribulación, y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí hay algo importantísimo. ¿Por qué el Señor menciona esto dentro de lo que Él identifica
dentro de la iglesia de Esmirna, que él conoce sus obras y su tribulación y su pobreza, y le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué significa esto? Este es el punto que yo quiero enfatizar en esta ocasión. Esta iglesia estaba sometida a la influencia, o por lo menos la intención de desviarlas del camino recto de la fe en Cristo Jesús a través de la blasfemia de aquellos que se decían judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. El punto es el siguiente. En este tiempo, la iglesia está siendo sometida en diversas formas a la influencia de judíos que no tienen el corazón circuncidado, incluso de personas que se dicen ser cristianos, que creen en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, pero están enseñando que hay que cumplir con la ley de Moisés. Hay una judaización de la iglesia de una manera tremenda en nuestros tiempos. El Señor Jesús se enfrentó a esta situación y yo quiero que nosotros vayamos a Juan en capítulo 8 y veamos cómo el Señor se enfrentó y lo que le dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, porque habían creído en Él. Muchos judíos habían creído en Él, pero en la medida en que el Señor les hablaba acerca del reino de los cielos y acerca de su persona, de Cristo, cuando Él se daba a conocer quién era, ellos, a pesar de haber creído por las señales, los milagros que Jesús, el Cristo, hacía, y de la palabra que Él les compartía, en la medida que Jesús se daba a conocer quién era, esto producía un choque entre los judíos que habían creído y su tradición mosaica. Entonces, surgía de lo profundo del corazón de ellos su verdadera naturaleza. Ellos se habían convertido de una manera superficial, pero realmente su corazón no estaba circuncidado porque se mantenía todavía bajo la ley mosaica. Entonces, mire lo que sucede en este caso en Juan capítulo 8, cuando Jesús lo confronta. Dice así, el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es una expresión a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mis palabras, o en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. El mensaje a los judíos que habían creído en Él es: síganme, escuchen mi palabra, porque mi palabra los va a librar verdaderamente. Van a conocer la verdad. Y esta verdad los va a hacer libres. Le está diciendo, ustedes no son libres todavía, porque no conocen mi palabra. Y mi palabra es la que los va a liberar. Ellos estaban totalmente atados a las palabras de la ley que les fue dada por Moisés. Entonces les costaba liberarse de esta palabra de la ley para entrar en la palabra de la fe que es en Cristo Jesús. Porque ahora no serían enseñados en las sinagogas, sino serían enseñados por el Espíritu Santo que vendría a ellos y los conduciría a toda la verdad. Pero ellos estaban atados, amarrados a la ley de Moisés. Entonces, continuando, dice, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres?
Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor le está diciendo, la ley de Moisés no los puede librar del pecado. Si ustedes se mantienen en la ley de Moisés, seguirán con su pecado porque no quieren liberarse si no creen en mí, porque al creer en mí serán liberados del pecado. Entonces dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuevamente el Señor le dice a los judíos que habían creído en él, tienen que creer en mí, el Mesías, que les estoy dando palabras de vida eterna, para que ustedes dejen las palabras de la ley y vengan a mi palabra, porque mi palabra los va a liberar totalmente. Sé que, dice el Señor, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. Aquí el Señor es bastante claro y es fuerte y contundente. Él dice, yo les hablo lo que he oído de mi Padre. Y ustedes hacen lo que han oído de su padre. Entonces ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de mi Dios. No hizo esto a Abraham. Entonces vosotros hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Oh, terrible esta palabra. El Señor se lo dice a judíos que habían creído en él, pero que tenían el corazón cerrado a las palabras del Señor, porque estaban todavía apegados a la ley de Moisés. Y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Mira, se lo está diciendo a judíos que habían creído en él. Pero como ellos insistían en mantenerse bajo la ley, no podían venir a Cristo. Entonces, por eso es que ellos no podían librarse del pecado y sobre todo de aquel sentimiento homicida, porque querían matar a Jesús, por Jesús decirle la verdad. ¿Por qué traigo yo a colación este pasaje? Porque esto es lo que sucede también hoy en día en medio de muchos que se dicen judíos y se dicen cristianos, judíos que han creído en el Mesías, pero no han querido soltar la ley de Moisés y están atrayendo a través de mentiras, porque
son hijos del padre de mentira, que es el diablo, y están sacando de la firmeza de la fe a muchos hermanos en este tiempo en las diversas iglesias. Hay un movimiento judaizante dentro de las iglesias. Tanto es así que incluso han estado enseñando de que si usted no atiende a las enseñanzas de los rabinos convertidos a Cristo, que son los que conocen el hebreo, porque para usted entender la salvación, las escrituras, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, usted tiene que ser enseñado en el hebreo, porque todo lo que es la escritura está escrita en el hebreo, y eso es una mentira. El Nuevo Testamento, gran parte de él, las cartas del apóstol Pablo no están escritas en hebreo, están escritas en griego, pero ellos, a las personas que no están debidamente enseñadas con respecto a la palabra de Dios, fácilmente caen en el engaño de estos falsos hermanos, que son judíos, que se hacen llamar cristianos y han introducido dentro de la iglesia una blasfemia enorme, que justamente habla acerca de que no es necesario, o sea, no es suficiente usted creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, sino que también tiene que guardar la ley, porque enseñan de que Jesucristo no derogó la ley, y ciertamente Jesús no derogó la ley, la cumplió en él, y cumpliéndola en él, al morir en la cruz, nos libera de la ley de Moisés y del pecado, porque la ley de Moisés nos habla acerca del pecado, nos trae la conciencia del pecado. Por eso es que la ley también murió en la cruz del Calvario, para que surgiera una nueva vida, que esta nueva vida es a través de la fe en Jesucristo. Pero estos hermanos han comenzado a enseñar, y muchos hermanos creyentes han caído en la red engañosa de estos falsos hermanos. Por eso que el Señor los llama sinagoga de Satanás. ¿Por qué sinagoga de Satanás? Porque de ahí surgen cualquier cantidad de engaños y de mentiras de gente, personas que se han preparado muy bien para destrozar la obra del Señor en este tiempo, para destruir a la iglesia del Señor a través de falsedades y de mentiras. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Muchos hermanos, muchas iglesias incluso completamente, porque el pastor a sí mismo ha sido engañado, entonces ha conducido a toda la grey a judaizarse. Han caído de la gracia, porque nuestra salvación es por la fe en el Señor Jesucristo, la fe en su muerte y en su resurrección. Y esta fe en su muerte y su resurrección nos hace copartícipes de la gracia de Dios para todos los hombres, sean judíos o sean gentiles. Porque para Dios en Cristo no hay judíos ni gentiles, sino que todos somos un solo cuerpo, un solo pueblo, que tenemos el corazón circuncidados y estamos creyendo al Señor y a su palabra por el Espíritu Santo que nos he dado, y que podemos escudriñar las escrituras que tenemos. Usted no tiene que cambiar sus escrituras, porque el que nos enseña es el Espíritu de Dios. Nos trae iluminación, nos trae revelación de las verdades de Dios que están ahí, para que nosotros podamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no necesitamos ser enseñados en hebreos. Nosotros no necesitamos ser enseñados por supuestos rabinos, que son los que pueden enseñar acerca de las escrituras, porque ellos conocen bien las raíces de las palabras en hebreo en las cuales están escritas las escrituras. Nosotros no necesitamos esto. Lo que nosotros necesitamos es el Espíritu de Dios. Estar sometidos humildemente al Señor, a su palabra, su Biblia, Reina Valera,
Puede ser Reina Valera de 1960 o puede ser Reina Valera Gómez, que es una excelente versión de las Escrituras. Usted no necesita, como se está enseñando, de que y han surgido varias Biblias supuestamente traducidas del hebreo de este grupo de judíos, mal llamados judíos, que dicen que si usted no se somete a la ley de Moisés, usted no va a ser salvo. Porque usted tiene que cumplir la Torá. Y hacen mucho énfasis en la Torá. Pero lo que no enseñan ellos, este tipo de cómo es de personas, que han engañado a muchos en este tiempo, es que esa Torá que ellos hablan, es la que usted tiene en su Biblia, que es Génesis, los primeros 5 libros de Moisés, se refieren a los libros de Moisés. Esa es la Torá. Y usted la entiende por el Espíritu Santo. Cuando usted se mete a escudriñar Génesis, usted se mete a escudriñar Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, usted por el Espíritu de Dios, usted entiende esta palabra. Pero ellos le dicen, no. Ustedes tienen que ser enseñados según lo que se enseña, porque está, mire lo que dicen, que la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia que usted tiene, en el caso esta, que es una Reina Valera, ahí tengo la Reina Valera Gómez, que es la Biblia del Oso, una excelente traducción de los manuscritos antiguos, o más antiguos, porque los originales están perdidos todos. Las diversas Biblias que existen actualmente son traducidas de los escritos antiguos que han permanecido hasta nuestro tiempo. Hay algunas que tienen errores, claro que sí. La misma Reina Valera de 1960 incluso tiene varios errores. Pero a pesar de esos errores es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo sabe escudriñar qué es error en su palabra y qué es verdad. Y a usted va a recibir lo que usted necesita por el Espíritu de Dios. Aún con una Reina Valera del año 1960. O la Reina Valera Gómez, que es una excelente traducción. Usted no necesita que le quiten y le cambien su Biblia y decirle, toma esta otra, que esta sí es verdadera porque es traducida del hebreo original. En ese cambio de Biblia comienzan a enredar a los creyentes y a conducirlos por el camino de perdición. Y este es el mensaje para la iglesia en este tiempo. Hay muchos judaizantes, incluso usted puede notarlo, ya no llaman a Jesús Jesús, el Hijo de Dios. Ya no lo llaman Jesucristo, el Hijo de Dios. Por una razón sencilla. Permitieron que estos judaizantes, estos falsos hermanos, se les introdujeran en su mente y en su corazón, despotricando contra la iglesia del Señor, hablando falsedades y verdades, mezclando ambas cosas para sacar del buen camino a una gran cantidad de hijos de Dios. A esto se enfrentaba la iglesia en Esmirna. A eso se enfrenta hoy en día la iglesia del Señor en nuestro tiempo. Hermanos que ya no hablan de Jesús mi Señor, sino que hablan Yeshua o Yoshua o cualquier otro nombre, Hamashiach. O sea, no dicen el Mesías o no dicen Cristo, sino Hamashiach. ¿Por qué? Porque les han enseñado que si no hablan el nombre del Señor Jesús en hebreo, no están invocando el verdadero nombre del Señor Jesucristo. Y esta es la blasfemia. El nombre del Señor en inglés es Jesus. Jesus. En español es Jesús. En chino no sé cómo será. En cada idioma, Él tiene, pero el Señor, nuestro Padre, nuestro Dios y el mismo Señor Jesucristo sabe cuando usted invoca su nombre, en el idioma que lo está invocando, ¿a quién usted está invocando? Está invocando al Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó. Y el Espíritu Santo le enseña
con el nombre que usted le está invocando. En el caso nuestro, que hablamos español, es Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús el Cristo, Cristo Jesús. No tenga temor de hablar ese nombre, amado hermano. Usted ha sido engañado por falsos hermanos judíos que se han mezclado dentro del pueblo de Dios, y esto en los últimos 60 años. Porque estamos en los últimos tiempos. Los falsos profetas estos que hablaba el Señor. Y muchos han caído de su fe, de la firmeza de su fe, y se han ido deslizando. Es más, yo diría, incluso usted puede notar en las iglesias el uso del shofar. ¿Cuándo es necesario el shofar en la iglesia del Señor Jesucristo? Nunca fue necesario en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el shofar era para el Antiguo Testamento, cuando todo era sombra de las cosas verdaderas que vendrían cuando viniera el Señor Jesucristo. El shofar es el llamado a la iglesia, la voz del Señor llamando, a la voz del Espíritu, pudiéramos decir también, o la voz de la iglesia, o la voz de los profetas, o la voz de los atalayas en el pueblo de Dios. Eso es lo que significa el shofar. Las trompetas de Dios. El sonido de la voz del Señor que se escucha en la iglesia a través de su Espíritu. Por eso es que dice en todos los mensajes a las 7 iglesias, hay un mensaje que es el mismo para todos. El que tenga oídos de oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa voz del Espíritu, ese es el shofar. Esa es la trompeta que suena en lo profundo de nuestro corazón como una voz muy, muy tenue, muy delicada, pero cuando llegado el momento seamos llamados a reunirnos con el Señor, la vamos a escuchar como trompeta de Dios. O sea que nosotros no necesitamos como iglesia hoy en día estar tocando el shofar. Si usted lo quiere hacer como algo artístico, hágalo, pero no le dé un significado más allá del que realmente tiene. Porque esto es parte de esa judaización de la iglesia que poco a poco muchos han caído. Y aquí aprovecho la ocasión también para decir algo. Hay muchos en la iglesia que han estado utilizando la palabra sobrenatural. Y mire, eso, hay cantidad de hermanos, siervos de Dios, muy bien que trazaban la palabra de Dios. Pero han adoptado esta palabra sin saber cuál es su significado. Esta palabra viene de estos falsos hermanos judíos que creen incluso en la cábala, creen en fuerzas sobrenaturales que las traen en magia, en ocultismo, para hacer la obra que ellos entienden, la obra de Dios, porque ellos se han apartado de Dios. Por eso que el Señor les dijo, y por eso les compartí Juan capítulo 8. Los judíos se apartaron del Señor, ellos quebrantaron el pacto con nuestro Dios. Al rechazar al Mesías, al Hijo de Dios, ellos entonces se volvieron a las tinieblas y están en tinieblas hasta el día de hoy. Sobre esto yo voy a hablar cuando entremos en Apocalipsis, el capítulo 13, donde aparecen las dos bestias. Pero vale la pena enfatizar algo con respecto a lo que estamos mencionando hoy. Se menciona mucho la expresión sobrenatural y hablan, mire, yo cuando escucho a un hermano, por más que yo le aprecie, yo he dejado de escucharles porque continuamente están hablando sobre esta palabra que no saben su significado. El significado de esta palabra es una invocación a un poder demoníaco. Entiéndanlo. Se han dejado introducir estas palabras a través de los falsos hermanos, sinagoga de Satanás, que están contaminando a la iglesia. Yo oro al Señor y yo espero que en esta palabra el Espíritu de Dios haga oír su voz en su corazón. Tal vez usted al escuchar esto dice: hasta aquí dejo de ver estos videos. Esa es su libertad, usted puede hacerlo. Yo tengo que hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón.
Y yo tengo que darle cuentas al Señor de lo que estoy hablando. Y ese es mi temor. Por eso, antes de empezar todos estos videos, yo oro al Señor. Y fuera de orar antes de empezar los videos, también oro en mis devocionales privados durante todo el día. Yo oro al Señor y estoy orando y estoy en comunicación con Él. Y más en este tiempo que he experimentado la necesidad de compartir lo que entiendo del Apocalipsis. Y yo le digo, Señor, que yo no dé y traiga nada de mi cosecha, nada de mi corazón ni nada de mi mente, sino lo que entiendo tú me das. Porque tengo una responsabilidad. Porque si no lo digo, yo tengo que darle cuenta al Señor. Y si lo digo, cumplo con lo que yo entiendo debo decir. Pero también con el temor de decir cosas que no vengan de parte de Él. Porque tengo que darle cuenta a Él. Si callo, tengo que darle cuenta a Él. Y si hablo cosas que no vengan de Él, tengo que darle cuenta al Señor el día que me presente delante de Él. En lo que Él examine la obra que Él me ha mandado a hacer. Así es que les comparto esta palabra. Usted recíbala o deséchela. Continúe viendo los videos o pare de verlos. Yo tengo que cumplir con lo que está en mi corazón. La iglesia de Esmirna en este tiempo es la iglesia pobre que se apega a la palabra, enfrentará la persecución y también vence a lo que es la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Interesante porque él la llama sinagoga de Satanás. De ahí surge, de estos hermanos falsos que son judíos y quieren judaizar a la iglesia. Yo voy a terminar la última lectura que está en Gálatas capítulo 2. Antes de terminar, es que yo estoy pendiente del reloj, ya son 47 minutos y como no quiero hacer videos muy largos, pero yo quiero terminar este tema porque es tan importante en nuestros días hoy. En Gálatas capítulo 2, el versículo 1 al 6 dice así. Después, Pablo narrando lo que ha sido su vida, dice: después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Es lo que habla el Señor a la iglesia de Esmirna, de los falsos hermanos, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Judíos entendiéndose judíos que han sido circuncidados en su corazón, porque el verdadero judío es el que tiene el corazón circuncidado por la palabra de Dios. También sobre esto ya enseñamos en videos anteriores. Dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, esto que Pablo vivió, lo estamos viviendo hoy en día también en la iglesia del Señor. Falsos hermanos que vienen, son judíos, que quieren destruir a la iglesia, se han introducido de una manera a escondidas en medio de la iglesia, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. La finalidad de estos falsos hermanos es reducirnos a la esclavitud, quitándonos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo está diciendo, él está predicando un evangelio a los gentiles, y es el evangelio que nosotros hemos recibido.
las cartas del apóstol Pablo escritas en griego antiguo. Pablo dominaba el griego y dominaba el hebreo. Pero él, como apóstol a los gentiles, él no les iba a escribir en hebreo, les escribía en griego a todas las iglesias que recibieron sus cartas. Y ahí está el engaño de estos falsos hermanos que dicen, no, esas cartas eran escritas en hebreo y para usted entenderlas tiene que conocer el hebreo. Y ahí es donde vienen y cambian muchas cosas que afectan su fe y afectan la esperanza que usted tiene. Y lo llevan entonces a lo que es la esclavitud, a guardar la ley, las fiestas, todo lo que establece la ley de Moisés. Pero si usted sale de la fe en Cristo Jesús y la libertad que tenemos en el Espíritu, y usted por seguir estas enseñanzas de estos falsos hermanos, comienza a guardar fiestas judías, comienza a guardar la ley de Moisés, usted ha caído de la gracia y se ha esclavizado a la ley de Moisés. Porque el conocimiento de la ley es muerte, es pecado. Pero en Cristo Jesús somos llamados a una nueva vida. No pierda esta nueva vida que el Señor nos ha dado en Cristo para la gloria de su nombre. Del 11 al 21. Voy a leerlo porque lo tenía separado y no quiero cortar el mensaje completo para esta ocasión. Dice, voy a quitarme los lentes que leo mejor sin lentes. Parece mentira, pero así es. Dice 6:11. No, estamos en 2:11. Pero cuando vino, mire usted, cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas, escuche esto, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. He ahí la blasfemia. Muchos no se han dado cuenta que al dejar la fe en Jesucristo y comenzar a cumplir la ley de Moisés y guardar fiestas siendo cristianos, han caído de la gracia. Y como dice el apóstol a los Gálatas, voy a volverlo a leer, no desecho la parte final, 2:21, no desecho la gracia de Dios. Muchos hoy, hermanos en la fe, están desechando la gracia de Dios por la fe en Jesucristo para apegarse a la ley de Moisés, engañados por estos falsos hermanos que se han introducido en la iglesia para
judaizarnos. Muchos han caído en este error. Y yo apelo a su corazón. Este es tiempo de volver al camino recto. Arrepiéntase de eso, arrepiéntase de haber desechado la gracia y haberle creído a estos mentirosos. Y vuelva nuevamente a la fe en el Hijo de Dios. Usted no necesita saber del hebreo para conocer al Señor. Lo conoce por el Espíritu Santo escudriñando su palabra. Esa palabra, la Biblia que usted tiene en sus manos. Bueno, tal vez no porque tiene una Biblia adulterada, entregada por estos judíos llamados cristianos. Vuelva nuevamente a la palabra del Señor, desechando la mentira de los falsos hermanos que se han introducido en su vida para enseñarles doctrinas de error y de mentira, de engaño. Sinagoga de Satanás son. Y lo están llevando a usted a ser parte de la sinagoga de Satanás. Vuélvase, amado hermano, hermana, a los caminos del Señor. Este mensaje es para usted. Es el mensaje del Espíritu a la iglesia que está en Esmirna. Muchos hoy están en Esmirna. Desde el punto de vista influenciados por aquellos falsos hermanos que se han introducido a escondidas para arrebatarnos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Recuérdese usted del concilio, léase el capítulo 15 de Hechos. El concilio, el primer concilio en Jerusalén. Toda la iglesia reunida con los apóstoles. Fue reunido el concilio a raíz de esta situación que vivió Pablo y con Pedro, que Pedro estaba actuando hipócritamente, porque cuando estaba con los hermanos gentiles en Antioquía se comportaba como un gentil. Pero cuando venían judíos que habían creído en Cristo y estaban y vivían en Judea o en Jerusalén, él entonces se tornaba un judío y no se reunía con los hermanos. Y Pablo lo llamó hipócrita a Pedro, mire, uno de los pilares de la iglesia. Habían 3 pilares en la iglesia de Jerusalén: Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo era la cabeza de la iglesia. Los hermanos apóstoles habían considerado que Jacobo debería ser el pastor, el líder de la iglesia. En efecto, él lo fue. Pero Pedro y Juan eran parte de ese pilar entre los 12. Pero Pedro actuaba hipócritamente a causa de la presión de los hermanos judíos, creyentes en Cristo, que venían a Antioquía, iglesia de los gentiles, y esto estaba produciendo entre los hermanos discordia. Incluso algunos estaban cayendo en la misma hipocresía, como en el caso de Bernabé. Y Pablo se levanta y los reprende duramente. Todo esto antes de ir al concilio en Jerusalén, porque habían judíos que habían creído, que estaban diciéndole a los hermanos que debían de guardar la ley de Moisés y tenían que circuncidarse también, si no, no iban a ser salvos los hermanos. Y esto estaba produciendo conflicto y confusión entre los hermanos. Y el caso es llevado al concilio en Jerusalén, y para eso el concilio es reunido. Y al final, ¿cuál es la decisión del concilio? Dice Jacobo, levantándose Jacobo, da la palabra que viene del Espíritu Santo. Vale la palabra que da Jacobo. Dejemos a los gentiles en libertad. No tenemos que hacer que ellos guarden la ley de Moisés. Solamente que se abstengan de sangre, de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. Eso era todo. Lo demás, sigan al Señor, sigan sirviendo al Señor sin judaizarse. Los judíos que se convierten al Señor, sí, ellos están obligados a leer, a guardar la ley, porque el pacto de Moisés es para el pueblo de judíos, los descendientes de Jacob y de Isaac y de Jacob. Ellos sí tienen que guardar toda la ley, pero sabiendo y entendiendo de que su salvación es por la fe en Jesucristo. Guarden la ley, cumplan todos
en el caso, las fiestas judaicas. Crean en el Señor Jesucristo, pero no impongan a los gentiles, a nosotros, el creer y aceptar lo que es el guardar la ley de Moisés, la Torá. No. Nosotros guardamos la palabra del Señor Jesús, que es la que nos trae libertad. Que el Señor me les bendiga grandemente y que el Señor nos ayude a entender este pasaje. Es un pasaje fuerte, yo lo sé, por eso es la realidad de lo que estamos viviendo. Así es que bendiciones y nos vemos en el próximo video.